Muy bien, pues vamos a continuar. En esta ocasión es este servidor el que va a comentarles la siguiente ponencia. Soy Venerable Saterhat en la Orden Ecuménica de la Gran Fraternidad Universal. También soy doctor en Medicina Bioenergética y Cuántica. Soy terapeuta holístico como Heilpraktiker, terapeuta holístico como naturópata. Soy profesor de yoga en la Gran Fraternidad Universal, facilitador internacional en salud natural holística, miembro de la International Conference Academy y creador del sistema de sanación Meda Consciencia. Voy a compartir con ustedes cosmobiología espiritual y transformación. Bien, el tema que vamos a compartir, indudablemente, hay algunos aspectos que para quien no esté familiarizado con el fluir consciente de la energía, bueno, pues no van a ser fáciles. Pero yo ya aprendí algo en la vida, que hay veces que una información llega y en el momento que llega, pues igual solo entendí un 10%. Transcurrió un tiempo, volvió a darse otra circunstancia y ya comprendí mucho más. Y cuando ya sí que transcurrió bastante tiempo y yo fui vivenciando aspectos diversos, ya no solo lo comprendí, sino que lo empecé a vivir. Y eso sí es bien importante, ¿verdad? Saber dejar los tiempos o ser paciente, como lo queramos ver. Bien, el primer aspecto en lo que vamos a compartirles hoy es importante el estudio de la cosmobiología. Básicamente posibilita descubrir tendencias. Esto es bien importante, que hay que tener en cuenta, porque en el aspecto racional mental somos muy dados casi a hechos consumados o a creencias muy estructuradas y rígidas. Y entonces ahí la cintura nos suele fallar, quiero decir, ser más flexibles o más abiertos a la comprensión más amplia. Por eso, esta es una afirmación que me he hecho muchas veces. Yo respeto al otro. Ahora, la pregunta con la cual me he encontrado es, ¿el otro me respeta? ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es horoscopía X y otra es la gran sabiduría que hay en la ciencia que llamamos cosmobiología. Entonces, hay mucha gente que tiene una idea muy preconcebida acerca de lo que él ha interpretado o ha comprendido como astrología y de alguna manera pues no mantiene un cierto respeto a aquella persona que está manejando este conocimiento. Entonces, por eso hago esta primera observación. Yo, por principio, respeto. No quiere decir que lo comparta todo, pero sí lo respeto. Ahora, hago la pregunta al otro, ¿tú me respetas? Esto es importante a la hora de adentrarnos en la comprensión de algo que es sutil, que es muy complejo. La espiritualidad está relacionada con la facultad de ver más allá del mundo material. Y evidentemente algunas personas tienen esa virtud más desarrollada que otras.
Entonces, esto ya es también un primer aspecto a tener muy en cuenta a la hora de astrología que llamaríamos espiritual. El campo de facultad, de vivencia, de percepción, no es el mismo en cada uno de nosotros. Por eso hemos de saber ser muy tolerantes y efectivamente muy sabios y comprensivos a la hora de manejar aspectos con relación a la astrología y la espiritualidad. Lo espiritual, lo intangible, lo que va más allá de lo terrenal, no interesa tampoco a todos por igual. Y esto es muy fácil percibirlo. Aquel que está muy identificado a este término que se dice maya ilusión, o muy apegado a la limitación de la percepción y conceptos terrenales, bueno, pues su interés va a estar todavía a día de hoy más centrado pues en cosas que llamaríamos de primera necesidad, pues el comer, el dormir, el tener unas vacaciones al año y algún aspecto más, que está muy bien, yo no digo lo contrario, pero hay otros que además de eso ya hay dentro de ellos un néctar que les pide más comprensión, más vivencia de la vida. Entonces, así encontramos, por ejemplo, signos como Piscis, que de alguna manera son intuitivos y de alguna manera les gusta mucho la práctica espiritual en general. Signos como Cáncer, pues son fervorosos en cuanto a la religión o prácticas espirituales. Sí quiero ya empezar a matizar, no es lo mismo religión que espiritualidad. Esto tiene que quedar muy claro porque luego lo voy a concretizar mejor. Entonces, estos signos siempre buscan armonía entre cuerpo, mente, alma. Bien, signo de Escorpio, de alguna manera tienen ese magnetismo hacia lo místico, hacia la comprensión de lo que llamamos sabiduría oriental, etc. Acuario, su filosofía de vida es muy exclusiva, viven conforme a una percepción muy, llamemos, avanzada en cuanto a que una característica de este signo es ir en cierta medida por delante de los acontecimientos actuales. Entonces, no son fáciles en el sentido de la comprensión cuando se está cerca de ellos, porque son muy, ya digo, en el terreno de evolucionar hacia adelante, a innovar, a cambiar. Sagitario tiene una gran visión de futuro. Se los considera los más proféticos, de alguna manera, y les encanta explorar este terreno de lo que sería la frontera entre lo físico y lo psíquico. Bien, esto cuando vamos a una carta, es decir, he dado una definición así muy por encima, pues cualidades o tendencias de cada signo. Perfecto. Ahora, indudablemente, es cuando vamos a una carta astral, un individuo no es un signo, es un compendio de posibilidades tan grande que si nos limitamos, como hacen muchas revistas horoscópicas, los acuarios esta semana tal, los Piscis tal y los otros tal, eso indudablemente
no es cosmobiología, no implica un conocimiento profundo del manejo, vamos a decir, de esta sabiduría. Entonces, aquí vemos en una carta ya astral cómo las diferentes energías planetarias van a interactuar entre ellas y van a formar, como se ha explicado antes muy bien en la ponencia anterior, diferentes longitudes entre ellos que se llaman aspectos astrológicos, y va a haber tendencias más armónicas o más limitadoras. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a, por lo menos, percibir que cosmobiología es muy amplio, muy amplio. Entonces, la casa donde esté Neptuno, por ejemplo, indicará, en cierto modo, esa tendencia hacia las personas que nos rodean, pues que da esa conexión profunda, empática, sutil con la gente. Neptuno tiene una resonancia muy directa con lo que llamamos intuición. Y lo que llamamos la resonancia de Plutón tiene mucho que ver con la facultad de transmutar y transmutar en la esencialidad de aquello que somos, que lo iremos matizando a merced que avancemos. Entonces, vamos viendo de alguna manera cómo estamos en un mundo de interacción perfecto. Ahora bien, el ser humano puede dominar la influencia de las vibraciones del cosmos ejerciendo su voluntad. Esto es muy importante, porque hoy ya hay conocimiento amplio para afirmar que el individuo con autodisciplina y con equilibrios varios va a autorregular, va a autoequilibrar, por ejemplo, la energía de sus chakras o plexos neurovegetativos, la información biocuántica en el ADN, su interconexión con la resonancia planetaria. Es decir, el individuo dentro anida el potencial de ser. Si conecta con él es el observador, él domina la situación. Ahora bien, si no, claro, todo lo que nos rodea, claro, nos afecta en mucha o en gran medida. Por ejemplo, aquí vemos una manera un poco gráfica de evaluar esto. El ser, ya le hemos quitado el término humano, el ser que anida ahí dentro, conecta con sabiduría, coherencia y conciencia. Y esa facultad posibilita el autocontrol de las vibraciones del universo. Esa facultad es innata en todo ser. Ahora bien, lo humano depende en cuanto a qué o a qué esté identificado, como vemos en la foto de la derecha, pues un individuo lleno de tatuajes, un montón de anillos con calaveras en sus dedos. Hoy sabemos, y hay que afirmarlo bien, cuando tú pones un tatuaje, depende qué imagen esté tatuada, eso bioinforma a células, órganos e inclusive emociones y pensamientos. Entonces, claro, el individuo, cuanto más dependiente de, pues claro, menos voluntad y su campo de influencia de las energías del universo, claro, van a ser más notorias. Por eso el conocimiento
de la cosmobiología posibilita el manejo a voluntad de todo este campo vibracional. Ahora bien, como dije al inicio, es importante, ahora esto que acabo de mencionar, a más de uno, pues es un comentario que le ha entrado por primera vez en su estructura psíquica. Pero si esto nos hubiese entrado, como dijo muy bien en la ponencia anterior Miguel, desde que somos niños, bueno, la cosa hubiese sido muy diferente, porque nosotros tendemos a repetir arquetipos y memes aprendidos, que están ahí estructurados y muy bien amarrados en la psiquis, como vamos a mostrarles. Por eso, este estudio, esta sabiduría que da la cosmobiología en todo su abanico de campo de posibilidades, es una muy buena herramienta. Goethe ya decía, el universo predispone, pero no determina. Esto es bien importante, porque el manejo de la idea mental de muchas religiones, de culpabilidad, de pecado, y hay que sufrir porque toca así sufrir. No, esto, bueno, respetable, pero verán que no es así, o mostraremos que no es así. Entonces, cuando el hombre se domina a sí mismo, se libera de todo el poder que encadena al mundo. Es decir, si efectivamente estudiamos cosmobiología, como por ejemplo un gran maestro de esta ciencia, el maestre Serge Renaud de la Ferrière, mostró y compartió, tenemos una llave vital para el conocimiento y guía de reencuentro en lo que somos. Entonces, vale la pena porque cuando uno adquiere esa vivencia, pasa a ser el observador, que es bien distinto a, de alguna manera, estar en el condicionante y apego permanente que va a llevarnos al sufrimiento. Entonces, la física clásica nos muestra, en cierta medida, bueno, un determinismo total, cosa que la física cuántica nos muestra un mundo de probabilidades. ¿En función de qué? Del individuo, del observador que vive o anida dentro. Ahora, si ven, en la física clásica, el observador observa el universo. Es decir, el observador siente el universo separado de él. Bueno, bien. Y todavía ahí mucha gente va a defender esto a capa espada, porque no va a tener, o no va, perdón, a saber manejar la liberación de esa tendencia a apego. Bueno, ahora, el que ya se adentra en la comprensión y vivencia de la física cuántica, comprende que el observador influye en lo observado y participa de ello. Entonces, esto es muy importante, porque hoy sabemos que podemos transmutar a voluntad todo. Ahora bien, vamos a adentrarnos para llegar a informar de cómo se puede hacer eso. Entonces, antes el individuo se encontraba dentro de la piel y ahora sabemos ya que el individuo, por ejemplo, estructura campos magnéticos, cuerpo toroidal, que interactúa en todas sus células, en todos los individuos que le rodean y en todo el planeta. E inclusive ya sabemos que a nivel de entrelazamiento cuántico
las partículas subatómicas, aun estando a millones de años luz, siguen interactuando. Entonces, esto es muy interesante porque nos libera de unos conceptos, de unas limitaciones que generaban o producen gran esclavitud. Por eso entonces el ser es no dual y interacciona en lo absoluto eterno. De hecho, que grandes corrientes espirituales, que no tanto religiosas, digan, soy uno sin segundo. No hay dos en el absoluto, solo hay uno. Ahora, ¿por qué no lo vivimos? Pues como se ha dicho muy bien, si en la niñez y ya en el embarazo la información que recibí fue altamente limitadora, pues claro, no es fácil salir de esos conceptos. Sin embargo, lo humano, esto que llamamos cuerpo y, digamos, manifestación fenoménica, eso está sujeto a lo que llaman dualidad y efímero. Es decir, toda esta estructura tiene un origen y como tal tiene un fin. Pero si aquello que soy es eterno, pues entonces ya me empiezo a liberar de mucho miedo, de mucha tendencia que no me faculta el contacto con el ser. Por eso, fluir en Atman es el camino de resonancia consciente hacia lo que en verdad somos. Y ese campo frecuencial vibracional ya hoy también empezamos a intuir y con elementos de racionalidad alta fluye en lo que llamamos corazón glándula timo. Ahí hay un campo muy sutil de frecuencia que nos interconecta. Ahora, vamos a ver muy brevemente cómo conviene liberarnos de viejos paradigmas, porque ya sabemos y afirmamos, estamos ya inmersos en tiempo de luz, en tiempo de conciencia, de coherencia, y esto es muy, muy importante. Entonces, aquí vemos una gráfica como unos ciegos, cada uno toca una parte correspondiente del elefante. Nunca habían tenido la presencia de un elefante en sus vidas. Y entonces cada uno, dice, estoy tocando, el que toca la trompa, estoy tocando una culebra. El que toca los cornillos, estoy tocando la punta de una lanza. El que toca las orejas, como se mueven, pues un abanico. El que toca la pata, una columna. La cola, una cuerda. Y el que toca la parte más corpórea, pues como un, digamos, un muro, una tapia. ¿Ven? Cada uno ante un mismo hecho tenemos una variedad amplia de interpretaciones. Por eso yo recuerdo y me ha ayudado y me sigue ayudando esta frase muy interesante de Albert Einstein. Es más difícil cambiar una creencia que desintegrar el átomo. Y esto, los que llevan manejando en tiempo de oscuridad el mundo lo saben y han utilizado mucho este poder que llamamos hoy de la desinformación y nos han estructurado en un mecanismo altamente condicionado. Ahora bien, como he dicho, la luz es 1000 millones de veces más potente que la oscuridad. Y lo que viene, ya estamos inmersos, es en tiempo de luz. Ven aquí
yo hago una pregunta a menudo y digo, ¿cuál de estos dos círculos naranja es levemente mayor? Y mucha gente, lógico, decimos, bueno, este del lado izquierdo es un poquito, no mucho. Sin embargo, si trazo dos líneas horizontales, me doy cuenta que son iguales. Entonces, vemos que la percepción sensorial que nos sirve y es muy buena para muchas cosas, no es plena para decir lo que estoy observando es lo verdadero. Por eso hemos de ser humildes, sencillos y abrirnos a ese campo de posibilidades de cambio. Entonces, vemos que en función de una percepción errónea en este caso, vamos a identificar un hecho y decir, este círculo es más grande que este. Ese es el hecho que ya estamos afirmando. Cuando este hecho perdura, va a organizar un hábito. Cuando el hábito ya se hace, ya se arraiga bien, consolida creencias y ya una creencia continuada es una tradición o una moda. Y hay muchas cosas que decimos, no, es que la tradición. Bien, vamos a ver cómo se sustentan muchas tradiciones. Por ejemplo, dentro de esta estructura tenemos el hecho y se dice, Jesús en la última cena repartió vino. Quienes no saben, bueno, pueden quedarse en esa creencia. Pero aquel que sabe, sabe que Juan el Bautista era el maestro de una secta judía, que eran los esenios, que luego se llamaron los nazaritas o nazarenos. Y los esenios, que hoy, gracias a los manuscritos del Qumrán, se sabe que tenían unas normas muy ascéticas y entre ellas eran vegetarianos y no tomaban nada de alcohol. Entonces, si Jesús, que parece ser que era esenio, pues posiblemente lo que ofreció fue zumo de uva sin fermentar, zumo de uva. Pero de ese contexto hay quien dice que el hábito de un vasito de vino al día pues es muy bueno y se ha estructurado la creencia que es muy bueno para el corazón porque tiene antocianos. Sí, pero el antociano, que es cierto, le va bien al corazón, pero ¿qué le pasa con el alcohol que le va al cerebro? Y claro, la tradición es que en Navidad todo el mundo fiesta y a beber. Y como es Navidad, pues en otras fiestas. Cuando sabemos que la mayoría de la violencia de género se ejerce por enfermos, hay creo que una estadística en torno al 70 y tantos % de bebedores en exceso de alcohol. Entonces, vamos a ir ubicando, ¿verdad?, cada contexto. Por ejemplo, esto es un mosaico en San Apolinar, en Rávena. Y aquí vemos la representación de lo que en el siglo VI, de lo que eran los Reyes Magos. Primero, si ven, no llevan coronas, llevan una gorra característica de sabios persas. Y si buscan al rey negrito, pues me parece que no lo vamos a encontrar. Entonces, hoy
si alguien me sabe decir a qué y por qué la creencia de que había un rey negro, cuando hay varios indicadores supuestamente de que no era así, pues ¿saben cuánta gente? Y como cuando yo era niño, me acuerdo que iba a ver a los reyes y claro, el cliché que introduje a mi cerebro es que había uno negrito. Pues es hoy todavía con toda la información que manejo y hay veces que me cuesta mantener el equilibrio. Pero también hay creencias en esto que ahora está tan de moda, la ciencia. Cuidado. Joseph Ackerman fue un biólogo estadounidense que descubrió la neurogénesis adulta. En los años 60, él descubre que las neuronas se autorregeneran. ¿Saben cuántos pacientes vi yo en los años 90, 80 y pico, que se les decía que su alteración neuronal no tenía respuesta? Por pura creencia. Y este señor que descubre, ya digo, eso en los años 60, no se integra en el colectivo médico hasta los años 90, la neurogénesis. Pero es que hoy todavía es probable que encontremos a más de un médico que siga pensando que las neuronas no se regeneran. Y ahí recordemos la frase de Einstein: no es fácil cambiar preconceptos aprendidos, nada fácil. Entonces, ya hoy sabemos que personas adultas de 80 años manejan en el hipocampo células madre para autorregenerar neuronas igual que un chaval de 18 años. Fíjense cómo cambian los paradigmas y lo importante que es fluir en estos cambios. Ahora, mantenemos la predisposición de existir en maya ilusión, que eso nos va a llevar a la identificación del sufrimiento-enfermedad, o podemos vivir en coherencia-responsabilidad, que nos va a llevar a la armonía-salud. Ahora bien, no sabemos o no queremos informar correctamente. Esta es una pregunta muy interesante, muy interesante. Yo el otro día hablaba con una persona. Ahora mismo en el mundo la tendencia prioritaria es el COVID. Bien, pero cada 7 segundos muere un señor por diabetes. Son millones, pero millones más que el COVID. Y resulta que los que mueren por diabetes, el 90% son evitables. Escuchen bien, evitables. Modificando hábitos, errores alimenticios. Entonces yo me pregunto, todo ese énfasis hacia el COVID, ¿por qué no lo hay hacia la diabetes? ¿Por qué no se le enseña al individuo a comer correctamente? Vayan meditando. Entonces, es muy común afirmar, que nuestra experiencia es la verdadera. Entonces, la religión es para el que existe identificado con el llamado infierno, bueno, la religión en la que a mí más personalmente me ha tocado, que es católico apostólico romana, que identificado al infierno, al pecado, etc. Sin embargo, la espiritualidad es fluir consciente en el ser, es vivir en la esencia de la vida. Observen
lo diferente que es una tendencia a la otra. De ahí que sepamos y afirmamos, religión viene del latín religare. ¿Qué hacen los religiosos? Pues lógico, se unen en torno a una idea, estructuran una creencia y luego ya pues lo que todos conocemos, le ponen unismo y ya tenemos catolicismo, budismo, etcétera, etcétera. Entonces, depende en qué lugar de este planeta hayas nacido, que eso también es importante, en muchos lugares de este planeta no conocen a Jesús, no conocen a Jesús. Aunque el que es creyente de Jesús, bueno, lo afirma a capa espada, porque hay muchos lugares de este planeta que son, por ejemplo, budistas, y su estructura y condicionante mental está en las enseñanzas del Buda. Sin embargo, claro, el que está bajo la influencia de Jesús, Hijo de Dios, pues es otra predisposición, otra tendencia. Vemos que en el budismo, si alcanzan la vacuidad, son liberados en vida. Sin embargo, el que nace en el catolicismo apostólico romano está condenado de por vida. Por eso, por mi culpa, el pecado original, lo otro, etc. Es importante ir ampliando nuestra percepción y mecánica de autoindagación. Por ejemplo, religión es un concepto que tiene su origen en el término latín religare o religio, que se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. La religión es en sí un conjunto de creencias religiosas con determinadas normas de comportamiento a quien la profesa. Perfecto, muy respetable, pero, claro, cada uno en su estructura. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, cuando nos adentramos en la espiritualidad, fluimos, vivimos libres del apego a mente-ego. Por eso la cosmobiología, con mayúsculas, nada que ver con la horoscopía, para que este término también quede bien definido, es el libro de la vida. Y además es probablemente el único libro que jamás fue destruido. La cábala son los caminos del alma. Nosotros decimos bichara autoindagación, bichara, perdón, es la autoindagación consciente en el ser. Y la alquimia es la transformación coherente consciente. Esta potestad, este campo de posibilidad es de neta libertad. Solo hay que decidir. Ahora, no es fácil, porque ya dije, y lo dijo muy bien Einstein, los preconceptos aprendidos no es fácil soltarlos. Entonces, la religión se organiza a través de instituciones, ismos. La espiritualidad es libertad, fluyendo consciente en el ser, es unión en lo absoluto. Lo que viene, la luz, no tiene nada que ver con los arquetipos mentales erróneamente aprendidos en la oscuridad. Pero no, lógico, no va a cambiar en 2 días esto. Entonces, la religión se estructura de fuera hacia adentro y con rituales, creencias, ceremonias, etc. La espiritualidad es de dentro hacia afuera. Es bien distinto. Es decir, el ser ya es dentro. Nadie
nos puede dar lo que ya es nuestro. Ahora, si te adhieres a conceptos y a creencias y estimas que de fuera te van a dar lo que necesitas, bueno, eso también es libertad de cada cual, ¿correcto? Por eso, la religión es crear la experiencia de otro. Es decir, es de alguna manera, en función a una identificación externa, organizar parámetros de existencia. Sin embargo, la espiritualidad es crear y vivir tu propia experiencia. Es bien distinto, porque y Buda dijo, y Pepe hizo, y Mengano subió, pero oiga, bien, pero tú, aquí ahora, tú, ¿qué dices? ¿Tú qué vives? Porque si no, pues estamos creando más religiones. Claro, no es fácil salirse de este paquete condicionado de influencias. Hay 5 intencionalidades que de alguna manera nos conectan en el camino espiritual. Aspiración, disciplina, conexión, tomarse el tiempo y responsabilidad. Esos son indicadores que conviene recordarlos. También Gautama el Buda nos recuerda, si deseas conocer tu pasado, observa las condiciones de tu vida presente. Si deseas saber de qué manera vas a vivir en el futuro, mira lo que haces en el presente. Esto es un elemento muy importante. Somos co-creadores de lo que acontece. Sí, hay muchas tendencias de interacción, perfecto. Pero si estoy en equilibrio coherente, consciente, todo lo que me rodea lo interactúo, lo manejo a voluntad. Por eso la disciplina es el arte de coincidir en lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. No es fácil encontrar individuos que piensan coherente, hablan coherente y viven coherente. No es fácil. Conexión. La mejor forma de sentirse conectado con uno mismo es, de alguna manera, caminar, ejercicio, yoga, es decir, sentirse, vivirse. Eso es un factor básico del crecimiento espiritual. La paciencia, saberse buscar espacios para autoindagar, para meditar. No todo hacia afuera. El modelo común de sociedad de competir y conseguir y competir y conseguir, miren en qué caos nos encontramos. Responsabilidad. Es conveniente, sí, hacer las cosas bien, sentirlas, identificarnos en ellas, pero en ese sentido de responsabilidad y enfoque espiritual. Hay 3 grandes columnas o 3 grandes tendencias en lo espiritual que hay que manejar con mucha sabiduría. Lo que llamamos Shushuma, la energía que sube por el canal central de la columna vertebral, que conecta con la liberación del ser, ahí ya es Atman, conciencia, quien fluye, si somos conscientes. Y hay elementos de ayuda, como es el sufismo o el advaita, son, llamemos, filosofías no dualistas que van a hacer que la energía ida pingala, simpático parasimpático, se mueva todo en equilibrio y hacia la vivencia consciente de ser. Por eso no hay necesidad de intermediarios
entre Dios y el ser. Sí que es verdad que nos ayuda la inspiración de los grandes iniciados. Y de hecho, ahora hay cada vez más manifestación de sabios iniciados, pero no para imponer, no para obligar, no, porque no ese es el contexto. El que sabe te va a favorecer el potencial de posibilidad de que tú autorrealices tu ser y florezca tu luz consciente. La tendencia religiosa es buscar salvadores. La tendencia espiritual posibilita seres despiertos, inspiración. Es bien diferente. La espiritualidad faculta el empoderamiento de ser. Has de saber comunicar en el silencio. Es decir, estamos muy dados a que nos llenen de teorías y conceptos. Y está bien. Yo no voy a decir que no esté bien, pero en el silencio se comunica mucho más. El dogma religioso se impone. La verdad espiritual fluye y se vive en libertad. Es que son matices, pero que tenemos lógicamente que saber observarlos. Hay que vivir conscientes la cuántica interior, que es el equivalente a decir el potencial verdadero de posibilidades. Por eso hay que posibilitar que la ciencia y la espiritualidad se encuentren, pero la ciencia libre de egoísmo y la espiritualidad libre de dogmatismo. Y ahí sí que los acontecimientos indudablemente van a ser otros. La comunión de ciencia y espiritualidad posibilita la manifestación de ser, que es el equivalente a amor altruista. Ahora, la religión, como ven, promueve moralidad, el bien, el mal, la culpa, el castigo, etc. La espiritualidad, bueno, valores, responsabilidad, felicidad y luz. Es sutil, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Entonces, el gran libro de los cielos mantiene la sabiduría perenne. Cuando hacemos la carta astral, tiene la impronta de resonancia universal, digámoslo, de aquello que más se identifica con nuestro motivo de vida, que luego, efectivamente, nos arquetipan con que, mira, tu padre, tu madre, tu nacionalidad, tu religión. Bueno, hay mucha más conexión y sabiduría en la comprensión de la energía que resuena cuando decidimos nacer que todo lo demás que luego se nos es enseñado. Por eso, comprender la sabiduría profunda de la ciencia de la cosmobiología es muy importante. Entonces, de alguna manera, en esta existencia es bien importante trascender esa llamada personalidad del recién nacido. La carta natal constituye el manual de instrucciones que el cielo universo, en resonancia con lo que fluye dentro, de alguna manera nos trae a la llamada experiencia terrenal. Esa comunión conviene hacerla consciente. Entonces, bueno, hemos de ir hacia el desapego, hacia la liberación consciente. Y eso, bueno,
toda esta interacción con la sabiduría espiritual es vital, vital. Veamos algunos aspectos para la vida espiritual. Valor, voluntad, no posesividad, apertura universal, sencillez y otros muchos. Entonces, sí que conviene recobrar todo este potencial. ¿Y cómo o dónde hay un libro interesante para recobrar esto? Pues en la cosmobiología. Ahí vemos cómo cada llamada constelación, cada llamado signo zodiacal, ya lleva una impronta característica, un arquetipo y condiciones diversas. Entonces, conociendo toda esta sabiduría, podemos a voluntad, por ejemplo, Aries, la osadía, la afirmación de ser, y ahí hay una serie de características que este signo las ha de ir manejando a voluntad. Y así, pues, Tauro, el no apego, el querer, Géminis, la decencia, el pensar. Entonces, cada signo, como ven, tiene su arquetipo, tiene su sabiduría intrínseca, y nosotros ese libro lo tenemos, siempre lo hemos tenido a disposición. Entonces, manejar esto a voluntad es muy importante. Entonces, ahora bien, ven, en el centro de la rueda zodiacal está el ser humano. El ser ya es conexión en Atman. No resulta afectado por nada de estas vibraciones, el ser. Ahora, lo humano, que está en los condicionantes de apego, de ámbitos educativos, religiosos, políticos y todo lo que ustedes saben igual que yo, bueno, pues ahí, pues la resultante lo que dice Buda, sufrimiento. Entonces, depende en qué interconexión nos encontremos, si es la intuición, corazón quien guía nuestras facultades de observación, vamos hacia la conexión coherente. Si es la racionalidad mental limitada, etcétera, vamos a lo que todos conocemos. Por eso, de alguna manera, podemos en esta vida ya conectarnos con la luz, conectarnos con ese principio trascendente. Entonces, por ejemplo, la Tierra representa el vehículo, llamemos físico. La Luna representa lo que llamamos la mente. Y el Sol es la conexión con el estado consciente. Entonces, todos estos elementos, que en el fondo son campos de vibración, conocerlos y saber manejarlos es alquimia a lo grande, alquimia que libera al individuo. Por eso, el llamado karma se identifica mucho con el ego, con la identificación consciente de esta llamada realidad. Pero cuando hemos visto, por ejemplo, en la gráfica aquí del iceberg, el campo consciente es un 6%. Y todo lo que tenemos ahí grabado, guardado de esta u otras existencias, que subyace debajo del subconsciente y anida en el inconsciente, es el 94%. ¿Cómo salir de ese compendio de información y de creencias? Bueno, nosotros interactuamos con tecnología avanzada para llevar al individuo información para transformar aspectos negativos
del inconsciente, también adicciones. En fin, el compendio de trabajo interior es enorme y hoy el avance en el cual nos encontramos lo faculta, lo posibilita. Para ello, efectivamente, nosotros toda la dinámica con frecuencias, ondas y otras tecnologías que utilizamos para ayudar la modificación de inconsciente, hay estudio astrológico personalizado, porque tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer ahí dentro, o mejor dicho, qué es cómo vamos a ayudar al individuo para que él entre hacia adentro. Radiónica, ayurvédica, etc. Entonces, el karma necesita de diferentes aspectos para vivenciar, no, para sentirse, pero siempre que estemos identificados, como hemos dicho, hacia afuera. Por eso, la energía utilizada negativamente solo le sirve al ego y a la mente. Sin embargo, la energía que fluye coherente hacia adentro posibilita la conexión en Atman. Y ya cada vez vamos a vivir más esta conexión. Por eso también se abren, se comparten, se enseñan técnicas de meditación coherente, de alquimia a nivel profundo, de transformación. Entonces, por ejemplo, tenemos la observación de estructurar yantras mandalas para interactuar en pineal y optimizar la producción de DMT y también liberar tendencias muy negativas. Esto se consigue con frecuencias, mantras, etc. Entonces, por ejemplo, hay rituales con ayahuasca para tener lo que llamamos estados alterados de conciencia. Bien, pero siempre necesitas el alucinógeno. Sin embargo, con voluntad consciente, uno puede entrar en vivencia coherente, consciente, optimizar el sueño lúcido, vivenciar el éxtasis, clarividencia y clariaudiencia. Es decir, podemos a voluntad, y de hecho va a fluir cada vez más la voluntad de ser. Entonces, hay trabajos que hacemos para mejorar, por ejemplo, la eliminación de miedo. Hoy hay miedo, no, hoy hay pánico en el planeta. Cuidado, y es un pánico que ha sido creado. Luego ya iremos comprendiendo hacia qué fines e intereses todo ese macromiedo mundial que se ha creado. Entonces, hay, ya digo, herramientas, tecnología y vivencia consciente para entrar dentro. Entonces, todo se transforma en la fragua del amor. Ahora, compartir amor, sabiduría, compasión, libertad está al alcance de todos nosotros. Por eso, la era de Piscis era una era de misticismo, creencias, separatividad y esclavitud. La era de Acuario, igualdad, cooperación, sabiduría, libertad. Entonces, decide, pero decide entrando hacia adentro, abriéndote al gran libro de la sabiduría, que es la cosmobiología. Ahí hay una enseñanza espectacular y, a Dios gracias, no ha sido pervertida en cuanto al conocimiento sagrado de la misma. Claro está que hay todo un bagaje horoscópico que no tiene nada que ver con la astrología en su grado máximo. Entonces, bueno, nosotros impartimos
cursos de cosmobiología para el trabajo alquímico espiritual, que si quisieran, bueno, pues todo aquel que esté interesado, ahí tienen nuestro teléfono o nuestro correo electrónico y gustosamente les informaremos de todo. Un placer, y esta ha sido, digamos, mi aportación en el día de hoy. Muchas gracias. Ahora